Este es su noticiero Meridiano. Señoras y señores, muy buenas tardes, bienvenidos. Nos enlazamos inmediatamente con esta conferencia de prensa de la empresa del Dukanovich, encargada de todo el sistema de auditoría del proceso de captación, divulgación de resultados y también procesamiento durante las elecciones generales del 26 de noviembre. Nuestro equipo de prensa, Manuel Enrique Mengíbar, Helio Zelaya, adelante con ustedes. Buenas tardes. Noticias Canal 10 del Mediodía. En ese momento Teodoro Dale ofrece una conferencia de prensa, la cual escuchamos a continuación. Dudando del proceso y con justa razón, dado que no se tiene toda la información, pero nosotros hemos querido llegar a este momento, una vez que tengamos los dos informes principales, que es de la Unión Europea, a quien agradezco que esté hoy día acá, y también a la Embajada de Estados Unidos, que también está presente, para decirles a todos los actores ¿qué es lo que realmente ha pasado con estas elecciones federales de 2017? Yo quiero decirles que estos antecedentes, y todos conocen por qué se llega a esta situación de emergencia, de tener una nueva empresa de procesamiento electoral. Creo que no vale la pena recordar tantas y tantas veces que se cuestionó el proceso electoral para que se cambie la empresa. Nosotros asumimos el reto con esta responsabilidad, seguimos dando la cara, estamos en el país, hemos procesado todas las actas de cierre correctamente y hoy día tienen un sistema de divulgación que pueden consultar y pueden ver en forma transparente todas las actas desde el inicio de la votación. No solamente la pueden ver los medios de comunicación, los partidos políticos, los medios internacionales, los observadores internacionales tienen las actas en su poder, pero sobre todo los actores, candidatos que pusieron su fe en este procesamiento electoral no deben ser defraudados en este proceso, dado que ese proceso ha actuado correctamente. Sí quiero empezar, antes de analizar este informe de la OEA, agradeciendo el continuo soporte de los observadores internacionales que estuvieron todos los días, día y noche, durante todos los días del procesamiento electoral, mirando nuestro trabajo y mirando la transparencia con que hacíamos las cosas. Este sistema electoral, único por primera vez implementado, un sistema aleatorio de transcripción anónima, donde ninguna persona que transcribe puede ver ni el candidato ni el partido. Se demostró claramente a todos que este sistema funcionó correctamente. También podemos decir, a pesar de que puede haber críticas, que también lo voy a explicar, este caso del día 29, que tuvo una suspensión del servicio por unas horas, el servicio de transcripción. A pesar de eso, hoy día el sistema de información cuenta con una divulgación nunca antes vista y protegida mundialmente ante cualquier hackeo a nivel internacional. Esa divulgación que ustedes tienen en la página web del tribunal es una divulgación amigable que todos han podido comprobar, una divulgación que les permite el acceso irrestricto a todas las actas, a todos los resultados de esas actas y además también a exportar esa información a una tabla Excel que le permita también validar correctamente esa información. Ya entrando de lleno en respuesta, porque esta conferencia de prensa quisimos hacerla en respuesta a los dos comunicados de la observación principal internacional, tanto de la Unión Europea como de la OEA, y sí quiero en primer lugar felicitar a la Unión Europea por la transparencia y correctitud de su informe, un informe absolutamente objetivo que dice claramente que en pruebas realizadas por ellos mismos aleatoriamente coinciden plenamente con los resultados divulgados por el Tribunal Supremo Electoral, que es el sistema de divulgación que nosotros hemos implementado.
También quiero decirles que el acompañamiento de la Embajada de Estados Unidos en forma permanente, la preocupación de la Embajada de Estados Unidos de conocer que este proceso tiene que ser correcto, nos ha fortalecido y nos ha hecho inclusive soportar estas críticas previas y que hoy día estamos dispuestos a resolver todas y cada una de las inquietudes de todos los periodistas que las tienen y que hoy día espero que sean satisfactorias para todos. En relación al informe de la OEA, presentado hace 2 días, voy a leerles ese comunicado porque creo que primero debo leer algo concreto para que se entienda en cualquier lenguaje y en cualquier situación y que sobre todo lo entienda el pueblo hondureño, que aquí no hay un lenguaje técnico, aquí va a haber un lenguaje común de entendimiento para que entendamos un informe que hoy día nosotros estamos cuestionando severamente. Esta es nuestra respuesta en el comunicado de la Secretaría General de la OEA sobre las elecciones generales en Honduras. Ese comunicado es del 17 de diciembre del 2017. Esta organización, dentro de todas las aseveraciones que se hacen en este informe, determina hallazgos sin sustento. Hallazgos sin sustento. El primer hallazgo, después se lo voy a decir, para que vean que fácilmente comprobable, es un hallazgo que no tiene la veracidad necesaria para determinar que este informe sea calificado como un informe aceptado por alguien. Así como observaciones que se presentaron en este informe de la OEA que no correspondieron al objetivo principal que se pidió a la OEA, que era la verificación de la integridad de la base de datos ante los hechos ocurridos el día 29 de noviembre durante el proceso de elecciones generales 2017. Voy a leerles el WhatsApp que yo envío a la OEA, a la Unión Europea, a la Embajada de Estados Unidos y también copio a la Embajada del Japón y a la Embajada del Reino Unido el día 7 de diciembre. Esto va a determinar de dónde viene este origen de esta auditoría y quién es el que pide principalmente esta auditoría. En Canal 10 en directo en esta conferencia de prensa de Teodoro Dale, de la empresa Dale Dokanovich, transmisora de resultados. Jueves 7 de diciembre de 2017. Estimado Tuto Quiroga, representante directo de la OEA en Honduras para esta misión electoral. Te escribo casi a las 4 de la mañana, porque hay situaciones que no me dejan dormir. Y una de ellas es mi seguridad personal y los constantes ataques de los políticos y gente interesada en dañar severamente las elecciones, utilizando como un argumento falaz el fraude en el proceso de la información a mi cargo. Dado que esto es mediático y destruye mi honor y mi reputación, que he cuidado toda mi vida, y dadas las circunstancias donde el país debe creer en algo, me atrevo a proponer a la comunidad de observación internacional lo siguiente. En concreto, a la OEA, Unión Europea, Naciones Unidas, Embajada del Japón, Embajada del Reino Unido, para que puedan asignar un técnico informático que pueda revisar la falla del sistema. Y durante un día estimado de trabajo, no más de un día, porque en un día se podía haber revisado la falla del sistema, comprobar si la base de datos fue corrompida durante el día miércoles 29 y eso hizo que la tendencia bajara de uno de los candidatos en contienda. Tenemos todos los logs del sistema que permiten ver que eso fue un caso fortuito técnico de saturación del almacenamiento y que eso ocasionó la suspensión del servicio durante unas horas y que hoy lamentablemente es el argumento para atacar el proceso electoral.
Comprobar la integridad de la base de datos con la información antes y después de la caída del sistema puede ir despejando el camino hacia una reconciliación en este momento político demasiado cargado de mentiras y oportunismo. Recurro a ustedes, no solo por mi persona, sino por todo un país que necesita claridad en estos momentos, y creo que esta puede ser una salida que allane el camino a una solución definitiva. De antemano, gracias por la atención y mensaje. Saludos cordiales, y dale. Se lo puedo compartir, es el WhatsApp al señor Tuto Quiroga, representante de la misión de la OEA en Honduras. El 7 de diciembre, yo personalmente, encargado del procesamiento de la información, pido la auditoría de la integridad de los datos, porque no ha habido ninguna manipulación a estos. Y es importante que se sepa que la primera solicitud no nace del Tribunal Supremo Electoral, nace de nosotros, para que terceros, no nosotros, hablemos. Por eso no me he defendido hasta hoy día, por eso no hemos hablado nada hasta hoy día, a pesar de las inquietudes de amigos periodistas que hoy día y que ya me conocen durante tantos años, he preferido no hablar, pero lamentablemente esta situación donde hay aseveraciones falaces y no adecuadas a la verdad en el informe de la OEA, me obligan a presentar esta situación ante el público nacional e internacional. Y con la misma intensidad con que se descalifica el sistema de procesamiento, voy a pedir que con la misma intensidad los medios internacionales, nacionales y la propia OEA sea capaz de rectificar este informe que contiene aseveraciones que no corresponden a la realidad. Esa es mi posición. Voy a seguir leyendo el comunicado que corresponde a lo que hemos identificado en este informe. Al respecto de este comunicado manifestamos que inexplicablemente el informe de la OEA hace mención de temas sin haber realizado lo siguiente. Primero, accedido a la base de datos, lo cual es fundamental para determinar el impacto de cualquier intrusión en los resultados. ¿Cómo puede venir un auditor a auditar el proceso electoral y no mirar de ninguna manera la base de datos? El corazón del proceso electoral es la información almacenada, procesada por nosotros y que se divulga permanentemente en el sistema de divulgación. Este señor auditor ha venido durante una semana y ante insistencia de nosotros todos los días para que revise la base de datos, se ha negado a revisarla. Ese acceso a la base de datos es fundamental. Eso nadie puede decir que va a revisar integridad de un sistema sin mirar la base de datos. Yo soy auditor certificado internacionalmente y la primera condición de integridad es conocer si la base de datos ha sido modificada, corrompida, anulada, eliminada o sustraída. Esa verificación no se hizo durante 5 días del técnico asignado por la OEA. Afirmamos enfáticamente que la base de datos no fue alterada en ninguna instancia, y si el técnico de la OEA hubiera hecho su trabajo de análisis de la base de datos, hubiera determinado que no hay eventos que afectaron el proceso electoral, y más bien los registros de los logs de la base de datos determinan que la base de datos estuvo completamente protegida de cualquier vulnerabilidad, blindada ante cualquier ataque e intervención interna o externa. Eso lo dicen los logs. En los logs no se va a encontrar ningún acceso indebido, ninguno. Y estoy acá para demostrarlo. Y además lo podemos demostrar no solamente con un auditor, sino cualquier técnico independiente puede mirar esos logs y saber que esa base de datos estuvo intacta, estuvo seriamente protegida ante cualquier evento de intrusión. B,
En todo momento se puso a disposición de la OEA la base de datos, fuente principal para que efectúen todas las pruebas necesarias y así opinar con certeza sobre si esta fue adulterada. Nos sorprende inexplicablemente que el técnico de la OEA rechazó nuestro ofrecimiento y así llegó a conclusiones erróneas. Número 2. Acorde a normas internacionales de auditoría, el auditor debe basar sus conclusiones en evidencia que sea relevante y confiable. Al no acceder a la base de datos ni validar con pruebas suficientes su integridad, la evidencia que lleva a la OEA a hacer sus equivocadas conclusiones sobre la integridad del sistema de cómputo se aparta de las normas de alcance mínimo y por lo tanto obedecen apreciaciones no comprobadas y solo supuestas. Esto es sumamente grave, señores, y yo he venido acá a plantear que realmente la OEA rectifique este informe. Punto 3. El trabajo encomendado a Dale Dukanovic fue del procesamiento de las actas una vez transmitidas desde el ASMER y o del INFOP. Este trabajo se hizo en forma comprobada con organizaciones externas como la OEA, la Unión Europea. Nosotros recibimos las actas, las procesamos y las divulgamos oportunamente. El tribunal contó con todos los elementos de control para asegurar que el acta que llega al INFOP o el acta que llegó del centro de votación sea divulgada inmediatamente, sin ninguna restricción. Ahí vamos a poder encontrar divulgadas actas sin firmas, actas seguramente con adulteraciones que se hicieron en la mesa electoral, actas con inconsistencias severas y actas correctas también. Pero eso es transparencia en un proceso electoral, divulgar todo. No hacer un filtro, esto divulgo y esto no divulgo. El tribunal ha contado con un procesamiento electoral que ha fomentado plenamente la transparencia, y no lo digo yo, lo dicen las organizaciones internacionales y ustedes mismos y los partidos políticos que son los principales auditores de este proceso podrán confirmar que ellos tuvieron acceso a todas las actas, no solamente a través de la página web, sino a través del envío inmediato de esas imágenes de actas hacia los servidores de los partidos políticos. Punto 4. Si la OEA persiste en hacer aseveraciones no comprobadas, carentes de fundamento y de respaldo técnico acorde a normas internacionalmente reconocidas, nos reservamos el derecho de tomar las acciones en las instancias que correspondan para defender y preservar nuestro nombre, que tiene un nombre reconocido internacionalmente. Nosotros hemos construido una carrera profesional basada en la honestidad, el compromiso y la vocación de servicio, y no podemos permitir que un informe con conclusiones erradas y quizás con motivaciones que no conocemos sea capaz de dañar la imagen personal mía y de mi empresa, y no solamente dañar mi imagen, sino dañar severamente el proceso electoral en Honduras. Eso no se puede permitir con informes que no corresponden a la verdad, porque sacar ese informe, asumir que ese informe es verdadero, donde se dice que ha habido interrupciones al sistema, ha habido intrusos en el sistema, y no dice quiénes son los intrusos. Ha habido vulnerabilidades en el sistema y no las identifica. Ha habido procesos que él no ha podido identificar. La OEA en su informe es capaz de dudar, porque dice, no podemos confirmar. Hasta la fecha no puedo confirmar si es que ha habido dolo por ahí, pero sí podemos confirmar un supuesto, que el sistema ha sido vulnerado. O sea, confirma el supuesto,
pero no son capaces de confirmar la verdad de la información que está en la base de datos. Lo primero que tenía que haber hecho el técnico de la OEA, a quien responsabilizo directamente de este error que está cometiendo la OEA a nivel nacional e internacional, es presentar una opinión sin sustento técnico y sin haber revisado la base de datos. Eso no es posible. Entonces, ¿qué vino a revisar la OEA? Vino a revisar el mouse, vino a revisar la red, vino a revisar otras cosas, pero no vino a revisar la base de datos. Eso es hasta, vamos a decirlo, falto de ética, podemos catalogar muchas cosas. Pero yo he aprendido algo en auditoría, porque soy auditor internacional, que los hechos hablan. Y yo vengo acá porque los hechos hablan y son demostrables. Y soy el primero que ha pedido que haya esta auditoría. Entonces no tengo ningún temor de demostrar que la base de datos no fue vulnerada. Y si la base de datos no fue vulnerada, la OEA tiene que rectificarse. La OEA y esos informes tienen que ser rectificados, porque están haciendo daño, como les dije, no solamente a mí, sino a todo un país, por informes internacionales. Fíjense que me da mucha pena ver a CNN haciendo eco de estas aseveraciones falsas, aseveraciones que no tienen la verdad, o verdades a medias que finalmente resultan siendo mentiras, verdades sesgadas y verdades que no conocemos, como digo, las intenciones. Yo aprendí una cosa también en tantos años trabajando en Latinoamérica. Yo nunca voy a juzgar las intenciones, pero sí voy a mirar los hechos, y los hechos y la verdad hablan por sí solos. No voy a juzgar las intenciones, aunque tenía ganas de juzgarlas en este caso y decir y preguntarle a la OEA con qué intenciones vino a hacer esa auditoría. Yo el día miércoles, y esto lo comento porque lo tengo registrado también, el auditor llegó el día domingo. El día miércoles me comuniqué con el señor Gerardo Sánchez de la misión de la OEA aquí en el hotel y le hice saber mi preocupación por el trabajo realizado por su auditor que había llegado el domingo y que hasta el día miércoles no me había pedido la base de datos. Y le dije, ¿a qué ha venido este auditor? Y no solamente hice eso, llamé a Claudia Barrientos, la representante de la OEA, y le manifesté también mi preocupación. Le dije, han pasado 3 días, el auditor no sé los objetivos para los que vino, pero lo que tenía que haber hecho para validar y dar certeza de que esa base de datos no fue adulterada, no lo vino a hacer. Eso no vino a hacer este auditor. Ellos me dijeron que iban a hablar con el auditor y que era parte de un trabajo, una metodología. A insistencia de nosotros, y me parece con un poco de vergüenza de no haber pedido la base de datos, el día viernes, un día antes de irse el auditor del país, me dice, dame la base de datos. Entonces yo le pregunto, te voy a dar la base de datos antes del evento y la base de datos después del evento, para que las compares. Me dice, no, dame la base de datos actual. Y no me la des con logs, no me la des con el historial de la base de datos. Bueno, se la dimos la base de datos, abiertamente y autorizado por el tribunal, le hemos dado la base de datos del procesamiento electoral al técnico de la OEA para que no realice ninguna prueba, porque no puede realizar ninguna prueba si no ve la base de datos anterior. Eso lo rechazó el auditor, eso ha sido un día antes. Inexplicablemente tengo que asistir a ver por televisión un mensaje con una cantidad de aseveraciones sin sustento. Y solamente como un ejemplo le voy a decir una, pero es la más grave. Le voy a leer una. Esta es la más grave, porque ataca directamente el procesamiento electoral. El primer hallazgo, aquí está el informe de la OEA, el primer hallazgo
tiene aseveraciones que no son correctas y por lo tanto yo personalmente, encargado del proceso, descalifico plenamente todo este informe y lo voy a pedir que se rectifique. El primer hallazgo que dice, lo voy a leer. Hallazgos, y lo pone en primer lugar. El servidor primario de la base de datos, en el que se procesaba y almacenaba la información del escrutinio. Vamos a ver que ahí, según el informe, el hallazgo del auditor, el servidor que almacenaba los datos del escrutinio, o sea, los datos de la tabulación de las actas, los datos que son divulgados a todo el país, dice, tras verse afectado por el incidente del 29 de noviembre, no fue preservado. Esto es una aseveración incorrecta, por decirlo menos. Este señor dice que siguiendo las buenas prácticas en el tratamiento de incidentes informáticos. Cualquier bachillera de tecnología podrá venir al centro de cómputo y ver que la base de datos no está en ese servidor. La base de datos está protegida, está en un almacenamiento especialmente dedicado a la base de datos y no está en el servidor que sesgadamente en este informe lo pone como que no fue preservado. Todo lo contrario, la base de datos antes y después del incidente no se movieron nunca de su sitio, no fueron borradas, no fueron trasladadas de un sitio a otro, están ahí y se puede comprobar directamente porque ahí está la historia del sistema. Y el primer hallazgo ya comete una aseveración falsa, carente de verdad. No puedo yo aceptar nada más que decir que esto ya descalifica todo el informe. Y finalmente, porque quiero leerles esto, porque también voy a aplicar las mismas palabras del secretario general de la OEA, con todo el respeto que merece, porque creo que él no tiene la culpa en esto, no quisiera pensar que él tiene alguna responsabilidad en esto, sino que él ha asumido un informe que no es correcto, y por eso es de hombres honorables rectificar las cosas que no están correctas. Yo con la misma intensidad le pido, y coincidiendo plenamente con el secretario general de la OEA, que el pueblo hondureño no merece actitudes ni pronunciamientos responsables y se merece las máximas garantías. Exijo en este espíritu que invito a la OEA a que asuma sus propias palabras, que respete la decisión del pueblo y que respete que no sean pronunciamientos irresponsables. Y este pronunciamiento técnico de la OEA es irresponsable. Hasta ahí llegó mi... Estoy dispuesto a contestar todas las preguntas. Señor Dukanovich, en esta conferencia de prensa, Helio, pues amplia la conferencia de prensa. Escuchamos periodo de preguntas y respuestas, Helio. En este Para momento, escuchar mejor la pregunta, por favor. brevemente, dos interrogantes. Número uno, ¿usted garantiza un proceso transparente, un proceso que dice que no se ha manipulado ningún servidor, que los datos estuvieron en la base de datos y estuvo? Y esto es claro, Mengíbar, con toda la información que está él en este momento emitiendo al pueblo hondureño. Y otro punto también que dice que no se puede, con esa actitud de pronunciamientos, sin respaldo. vulnerar el mismo? Sí, muy buena pregunta. Mire, lo primero, no solamente yo tengo que garantizar que no pasó nada con esa base de datos. Yo puedo decirlo, yo puedo demostrarlo. Y se puede demostrar que esa base de datos no fue alterada. Hay varias formas de demostrarlo. Uno es las comprobaciones que hizo la Unión Europea hoy día presente, las comprobaciones que hicieron los propios partidos, porque ahí hay actas en el propio informe de la OEA, dice que se han comprobado que la divulgación corresponde a esas actas. También la Unión Europea ha dicho que ha comprobado que la divulgación corresponde a las actas que tienen los partidos. Pero no solamente eso. Respondiendo a tu pregunta finalmente,
estoy dispuesto a que se haga realmente una auditoría a la base de datos y que se entienda que revisar la integridad de una base de datos es entrar pues a la base de datos y mirar la base de datos antes y mirar la base de datos después. Esa es la verdadera auditoría que hay que hacer, que no se ha hecho y no se ha querido hacer, porque la verdad estaba ahí. Si la verdad la descubrían, y es cierto que lo que dice Teodoro Dale, dice que no ha sido adulterado, entonces ya no hay ningún argumento para descalificar el procesamiento electoral. ¿Qué argumento va a haber? Si la base de datos no fue trastocada, no fue modificada, no fue alterada, y la base de datos ha estado incólume en ese servidor de datos que el auditor no reconoce, ni identifica el auditor. La segunda pregunta está relacionada a las actas, a los ataques. Bueno, otra cosa que se ha olvidado, bueno, pero ya yo no voy a entrar en temas técnicos. Miren, hemos recibido ataques de todo el mundo, de todo el mundo. En esa divulgación que ustedes ven todos los días, hay una protección implementada por el tribunal, quizás no divulgada totalmente para evitar también que los hackeadores hackeen. El tribunal contrató a sugerencia de nosotros a la segunda empresa mundial en protección de hackers. Ese servicio de divulgación que está en la web está a prueba de hackers. Y entonces ese servicio lo que hace es bloquear intrusiones, bloquear servicios de ataque contra los servidores del tribunal, contra la divulgación. La divulgación electoral es lo principal que nos muestra lo que está pasando en el proceso electoral. Buenas tardes, Sí. está en Canal 10 en directo. ¿Cómo explica usted la actitud de este técnico que se negó al llamado que se le hizo de revisar el servidor? Número 2, habla de acciones en contra de la OEA. ¿Cuál es el tiempo que se le da a la OEA para que rectifique? ¿Y cuándo estaría usted, dando las acciones legales? Buenas tardes. Bueno, voy a empezar por la segunda. Mire, yo no doy un tiempo, yo pido gentilmente a la OEA, porque no creo que el secretario general sienta, después de escuchar esto, sienta que debe callarse, él debe opinar sobre esto. Yo voy a viajar el día 26 a los Estados Unidos y voy a esperar una reunión con el secretario general de la OEA llevándole la información completa del proceso electoral, porque a nosotros y a mí personalmente me involucran, me amenazan de muerte, me ponen que yo soy el fraudulento, gracias a comentarios irresponsables y hoy día, lamentablemente, de comentarios de instituciones que dañan severamente y ponen en riesgo mi integridad, la de mi familia y sobre todo la de un país entero, que creo que es lo más importante. Así que respondo la segunda. En cuanto al técnico, las motivaciones, mire, yo nunca voy a conocer las motivaciones, las puedo sospechar y no me gustaría hablar de sospechas ni de supuestos, pero lo que puedo asegurarle que los objetivos de esta auditoría no se cumplieron y no quisieron cumplirse, porque yo le insistí al técnico, revisa la base de datos, si ha venido para revisar integridad. Integridad no se revisa al fierro, al hardware, se revisa principalmente, se puede revisar a todo, puedo revisar si la red tiene algo, pero lo principal en un proceso electoral es revisar la integridad de la base de datos, que esté protegida esa base de datos de ataques. Ni siquiera le ha interesado ver las medidas de protección que tiene el tribunal a la base de datos, que se las puedo comentar simplemente en dos cosas. El tribunal tiene un sistema de monitoreo de todos los accesos a la base de datos. Se sabe en qué momento accedió una persona, para qué proceso actualizó. Todo eso se sabe vía una herramienta internacional, comprada también por el tribunal. El tribunal ha puesto todas las medidas necesarias para asegurar que la base de datos no sea tocada fuera del sistema. Las motivaciones no las conozco.
La agenda que vino el auditor no la conozco, porque no fue la que nos aseguraron para lo que venía. Buenos días, buenas tardes. El informe que en ese momento data Teodoro Del está hablando dice de que no se explica cómo la OEA ha brindado un informe, se ha verificado la base de datos, sistema pues, de divulgación que dice que fue protegido. Estamos hablando pues de este informe que en ese momento se realiza aquí en Hotel Capitalino. Seguimos escuchando. Han admitido que se cayó la base, no hubo trastoque. Bueno, las motivaciones, vuelvo a decir que no las conozco, yo no sé cuáles fueron los objetivos para los que vino el auditor. Por lo menos no los he conocido yo y se lo hice saber a los representantes de la OEA el día miércoles. Las garantías de que realmente esa base no fue tocada, podemos decir que son dos. Primero, que están publicados los resultados, y los resultados pueden ser verificados. Todas las actas pueden ser verificadas. Podría haber un error de interpretación en un número que una transcriptora puso un 11 y era un 17. Esos son errores que no afectan el proceso electoral, son errores naturales, pero la garantía es la información que está divulgada en primer lugar, porque se puede verificar. Se puede pasar Excel, ustedes pueden sumar actas por fuera y validar si el tribunal está divulgando correctamente. Pero si queremos llegar a ese ataque comunicativo en contra de que ese día se cambia la tendencia electoral, ese día es el día que cambian los resultados, eso se puede comprobar fácilmente, porque se revisa la base de datos antes y la base de datos después, y se ve comprobadamente que no ha habido adulteraciones. Bueno, hemos estado en presencia de varias personas, auditores internacionales, técnicos de los organismos internacionales, trabajando ese día para ampliar ese almacenamiento que se llenó. Ese día fue un evento fortuito donde se llena un almacenamiento no de la base de datos, se llena el almacenamiento, se llama de los logs del sistema. En un procedimiento de contingencia y estándar a nivel internacional, lo que se procede es ampliar ese proceso, preservando la base de datos, sin tocar la base de datos. La base de datos nunca se movió del sitio donde empezó, ahí está la base de datos. Y no está en un servidor, está en un almacenamiento especializado de base de datos. Entonces, y también yo invité a las organizaciones políticas, ahí les he leído el tweet, el WhatsApp, invité a las organizaciones internacionales a que manden un auditor un día, porque tampoco no es un tiempo exagerado para comprobar esta validez. Basta comprobar cómo quedó la base de datos en el momento de la caída del sistema y cómo se alimentó la base de datos después de la caída del sistema. En esa comparación uno puede saber cuántas actas se procesaron, cuántas actas se divulgaron y todo lo que pasó. Es abierto. Yo invité inclusive a los partidos políticos. Yo tuve alguna reunión en un momento con líderes de varios partidos para plantearles que si querían encontrar realmente la verdad, agarren la base de datos. Pero si no quieren encontrar la verdad, no hay que agarrar la base de datos, porque la base de datos va a hablar por sí sola, no fue modificada, alterada de ninguna forma y fue preservada. Y eso lo puede constatar cualquier técnico a nivel internacional que tenga la intención de constatar esta situación. Bueno, Teodoro Del dando este informe donde dice pues que es un informe que no responde a la verdad. Tiene que ser claro, dice, y sobre la que tomó el pronunciamiento el responsable de la OEA. Así que está aclarando todo lo que ha sido este proceso. Estamos hablando de un proceso de actas, captación, transmisión de datos en las elecciones. Escuchemos a Teodoro Del. Este informe, pero la voy a responder puntualmente. Primero, me he dicho que se eliminaron rastros de auditoría. El auditor no ha visto ningún log de auditoría de la base de datos, ninguno. Esa es una aseveración basada en otras cosas.
y asevera, porque esto tiene que ver con esta parte que yo les he leído. Miren, esto tiene que ver con este servidor, por eso es que digo que la primera aseveración, hallazgo que hace el auditor, no es correcta, no es veraz. Esto tiene que ver con esto, miren, le voy a volver a leer, dice, el servidor primario de base de datos, en el que se procesaba y almacenaba la información del escrutinio, él asegura que ahí se procesaba y se almacenaba la información. Eso no es cierto. Él ha visto logs del servidor, pero no de la base de datos. Está asegurando cosas que no son ciertas. Asume que en ese servidor se procesaba la información y no es cierto. Y por eso mi preocupación de que este informe haya sido tomado como válido por el secretario general de la OEA, haya hecho tweets, haya hecho comentarios, haya circulado a nivel mundial que ha habido una intención deliberada de ocultar rastros. Parece que esa es la intención, ¿no? Hay intención deliberada porque se han borrado rastros de auditoría. Que vengan a comprobar si hay una borrada de los rastros de auditoría. ¿De dónde? De la base de datos, vuelvo a decir lo mismo. Eso no lo ha querido ver. ¿Y el control remoto que tenía que ver? Bueno, el control remoto, miren, el día que llega el auditor a la oficina de nuestra empresa acá en el Boulevard Morazán, él pide un acceso remoto a los servidores del Tribunal Supremo Electoral. En ese momento conectamos autorizadamente y con un protocolo, porque esto no es tan libre. El tribunal tiene todos los protocolos firmados por los magistrados y por el gerente del CIEDE que permiten en presencia de ellos acceder a los servidores. Cuando llega el auditor asignado por la OEA, él pide tener acceso a estos servidores desde la casa donde tenemos instaladas las oficinas. Y tenemos una red, porque en esa instalación procesamos nosotros los cuadernos electorales. Nosotros procesamos los cuadernos electorales también. Entonces, ese acceso autorizado tiene un protocolo previsto, es un protocolo de autorización donde tienen que intervenir los magistrados y tienen que intervenir los técnicos del CIEDE. ¿Alguna pregunta más? Bueno, otro de los puntos que vamos a tratar en esta conferencia de prensa, donde dice que el técnico de la OEA rechazó el ofrecimiento de ingresar a la base de datos, por lo cual no entiende, dice, por qué la divulgación de un informe que no va a base a la realidad. Seguimos escuchando esta conferencia de prensa. Cuando el uruguayo se dedicó, o mejor dicho, se declaró seguidor de Chávez y del proyecto del siglo XXI, siendo canciller de su país en aquel momento, hoy secretario de la OEA. ¿No cree usted entonces, al hacer todas estas aseveraciones, que el sesgo político de querer vulnerar no solo el proceso electoral, sino el país como tal, tenga su origen ahí? Miren, yo no puedo contestar sobre suposiciones y no es mi competencia nada más que la parte técnica. Lo que puedo asegurar que las motivaciones que vinieron a hacer en esta auditoría no las conozco. Es lo único que puedo asegurar, que es un hecho real y yo lo he manifestado a los representantes de la OEA que yo no conozco cuál fue el interés de hacer una auditoría sin revisar la base de datos. Es lo único que puedo asegurar. Bueno, seguimos con esto, lo mismo, de que nunca se alteraron los datos y que le daban la oportunidad por que ingresaran al servidor. Y el hecho que el magistrado Marco Ramiro Lobo manifiesta de que usted le dijo que el gane de Salvador Nasrallah era irreversible. Bueno, yo soy dueño de mis declaraciones y no soy dueño de los supuestos. Yo no he declarado nunca a nadie que hay un ganador, no es mi tarea, no me compete, estoy prohibido por contrato a hacer declaraciones de resultados. Las declaraciones de resultados están en la web y se pueden ver a partir de que el tribunal publica los resultados. Yo no puedo contestar eso porque yo no he hecho ninguna declaración. Yo he presentado los resultados a los 4 magistrados, a los 4, incluyendo a Marco Ramiro Lobo, ese día de la elección, donde había una diferencia, efectivamente,
que ustedes la han visto, a favor del candidato Nasrallah. Eso es todo lo técnico que puedo hablar. Yo no puedo opinar sobre otras situaciones que no son técnicas. Buenas tardes. Bueno, Mengíbar, lo que mencionaba él, pues el proceso de transparencia que realizó. Hay estudios, y eso se lo dejo para los estudiosos, para los técnicos, especialistas, pero lo que puedo asegurar, y eso nada más que por una experiencia vivida en Honduras, yo vengo participando como auditor de las elecciones de 4, esta es la 5ª elección que participo, y tengo la experiencia de haber vivido lo que significan las actas. Cada centro de votación, cada lugar alejado de las ciudades, significa una votación, una carga electoral que hay que analizarla conociendo no solamente la carga electoral, porque imagínense, y esto lo digo técnicamente, técnicamente, no solamente hay que conocer la carga electoral, sino hay que conocer el comportamiento electoral de ciudades anteriormente. ¿Qué quiere decir esto? Y esto es un tema científico, esto no tiene nada que ver con nada político. Puede haber una ciudad que tenga 100.000 habitantes, pero cuya votación sea de 20.000 personas. Y puede haber otra ciudad que tenga 50.000 habitantes y cuya votación tenga 40.000 personas. Eso sucede en cualquier parte del mundo, por eso es un tema técnico. Sí, usted. Buenas tardes. Bueno, seguimos transmitiendo aquí de lo que ha dicho pues Teodoro del proceso transparente que se ha realizado en nuestro país. Y el tema también, como él dice, pues que hay falta de responsables, este técnico de la OEA que en su momento pues no brindó un informe y ellos se pusieron todos los datos a la disposición. Escuchemos. Bueno, miren, yo voy a desmitificar esto de que se cayó el sistema. Nosotros tuvimos una alerta aproximadamente a las 9:30 de la mañana, 9:29 de la mañana, me estoy corrigiendo, sobre una posibilidad de que se llene el almacenamiento de los logs del sistema. El sistema da una alerta, esa alerta se puede comprobar, está registrada. Tuvimos esa alerta y procedimos nosotros a trabajar sobre estándares internacionales con un protocolo de contingencia para ampliar ese almacenamiento y que no tenga ninguna afectación ni con la base de datos ni con el procesamiento electoral. La recepción de imágenes se tuvo todo el día, eso no se cayó. La recepción de imágenes de los centros de votación y también ese envío de las imágenes a los partidos políticos, eso estuvo funcionando, porque lo que se no fue un área de logs que no tenía que ver con los escáneres y no tenía que ver con el centro de operaciones Info. Nosotros tuvimos un procedimiento más lento durante todo el día, porque estuvimos ampliando el almacenamiento. Con objeto de preservar la seguridad de la información, hicimos procedimientos de seguridad extremos, protegimos la base de datos, protegimos todos los elementos de control capaces de asegurar una continuidad eficiente apenas se recuperó. En algún momento nosotros suspendimos solamente la transcripción, pero la recepción de las actas estuvo funcionando todo el día y la divulgación también. Bien, buenas tardes, Héctor Maradiaga. Ahí estaba pues dando explicaciones a todas las consultas que están haciendo en este momento, en esta conferencia de prensa, donde dice que el pueblo hondureño no se merece actitudes de informes o procesamientos irresponsables de parte de los Estados americanos. Nuestro país dice que tiene que ser más responsablemente emitir estos informes para que el pueblo hondureño tenga tranquilidad de cuál ha sido la realidad en este proceso electoral. Para tratar de evitar que sucediera lo que usted acaba de relatar con este tema de la amenaza y paralización de estos datos, que al final es lo que genera la suspicacia que tenemos en este momento. Ya, miren, en la primera pregunta yo no tengo conocimiento de órdenes que han dado los magistrados. Por lo menos a mí no me han dado ninguna orden. No conozco otras consideraciones ahí. A nosotros no nos han dicho que paremos nada. Ningún magistrado. Eso lo puedo asegurar y nadie me puede contradecir ahí, porque tendría que decírmelo a mí alguien y no ha pasado eso. ¿Pero por qué se paró la transmisión el 27 de noviembre en la madrugada? La transmisión no se ha parado en ningún momento. La transmisión, miren, la transmisión, bueno, pero hay un elemento que tienen que considerar.
Durante todo el día se trabaja en el centro de votación y después de que se cierra el centro de votación hay un conteo de las actas, ¿no es cierto?, de las boletas de votación y finalmente se transcribe el acta. Hay un proceso, el tribunal creo que anuncia los resultados a la 1:40 de la mañana, antes de las 2 de la mañana, el proceso sigue. Pero lo que no siguen son los custodios que están en las mesas electorales, que ya se van yendo a su casa tarde y seguramente comienza a ver menos envío de actas, a pesar que yo tengo los logs del sistema donde se han recibido algunas actas todavía después, o sea, de ciertos centros de votación que seguían trabajando, porque acuérdense que trabajar en un centro de votación, llenar actas de diputados, llenar y hacer todo este proceso es un poco largo. Pero sí puedo decirles que no es producto de una interrupción de alguna decisión, sino simplemente que en la madrugada del día lunes no hay nadie que pueda transmitir acta, pues ya no hay más. Hasta la llegada al día siguiente en el Infop. Los camiones van llegando al Infop y se van procesando acorde al orden de llegada. Bueno, un informe completo hasta el momento. No voy a entrar en eso, miren, los contratos los tiene el tribunal, son transparentes. No quisiera discutir de temas de dinero acá. Lo que sí quiero decirles que este procedimiento de contingencias es una contingencia, se actuó correctamente, se preservó la base de datos y el servicio estuvo interrumpido 6 horas de transcripción para asegurar que haya continuidad. En ese transcurso se pueden tejer muchas cosas, se pueden elucubrar muchas cosas y como digo, la mejor demostración es que los resultados que están publicados responden al procesamiento de actas que nosotros hemos recibido y no hay ninguna adulteración. Amplio el informe que han dado ahorita don Teodoro Del sobre esta transmisión de datos. Manuel Mengíbar, algo claro, él dice un proceso transparente donde también tenía todo el mundo como la OEA, Unión Europea, el informe de la base de datos de este servidor que tanto se ha hablado y dice pues el mismo técnico de la OEA rechazó oferta. Así es, Helio, una amplia conferencia de prensa y continúa la misma, donde Teodoro Dey, ha sido amplio en sus respuestas y todavía continúa respondiendo preguntas de la prensa nacional. Escuchemos la conferencia de prensa. La OEA dice que su empresa dice, presenta deficiencias, dice, cuya entidad permite calificarlo como de muy baja calidad técnica y carente de integridad, y enumera 4 cosas que a mi juicio le competen a su empresa: intrusiones humanas deliberadas en el sistema, eliminación intencional de rastros digitales, imposibilidad de conocer el número de oportunidades en el que el sistema fue vulnerado. Esa es una imputación muy grave que debería usted responderle al pueblo hondureño por eso. La pregunta sobre el tema de alta, baja calidad o mediana calidad es primera vez en mi carrera profesional que veo un informe que califique sin decir qué parámetro de calificación. O sea, me tendrán que decir qué significa baja calidad, qué significa mediana calidad o alta calidad y qué organismo es el que pone sus estándares. O sea, ¿contra qué nos tenemos que comparar? Una opinión sesgada, una opinión, un supuesto o una opinión sin sustento, una aseveración sin sustento, no podemos darla como válida. ¿Cómo puedo yo permitir que venga un auditor a mirar lo que no ha mirado, lo que no debió mirar, porque ese era el objetivo, y encima diga que es de baja calidad cuando ni siquiera ha visto los elementos de protección que tiene, que son superiores o comparables con la protección que ha puesto los Estados Unidos en su elección? Entonces yo diría que las elecciones de Estados Unidos fueron de alta calidad, pero las de aquí de baja, pero usamos la misma protección. Porque esta empresa que protege de hackeos es una empresa segunda en el mundo que protege a las grandes corporaciones, estados, para que no los hackeen. Entonces, poner un calificativo de eso es sumamente atrevido, es sumamente
sesgado y tendencioso. Lo demás que me dice, esto de que dice que intrusiones, ¿no? Intrusiones, ¿qué más decía? Intrusiones humanas deliberadas, imagínense. Intrusiones deliberadas, humanas deliberadas. Bueno, yo no sé si habrá intrusiones no humanas primero, ¿no? O sea, intrusiones humanas deliberadas. Intrusiones quiere decir que ha habido personas que han accedido a la base de datos sin autorización, que se han metido a la base de datos. Pero si el señor no ha visto los logs de la base de datos, ¿cómo puede asegurar eso? ¿Cómo puede asegurar intromisiones si no ha visto, no ha revisado lo que significa la base de datos? En esa base de datos, ¿qué va a mirar el señor? ¿Quiénes accesaron? Eso no se puede borrar. Entonces tiene que demostrarlo es él, yo no. Instrucciones deliberadas, pero no pone, imagínense, no pone de quiénes, de dónde fueron, quiénes fueron. Yo le exijo que ponga quiénes fueron, entonces, con nombre y apellido, y denunciemos eso. Porque nadie los conoce, nadie conoce esas instrucciones, ni siquiera la base de datos las conoce, porque la base de datos no ha sido adulterada y no ha habido instrucciones. Sí ha habido ataques a la divulgación que han sido rechazados. Se conoce, por ejemplo, que de varios países han atacado la divulgación, no sabemos tampoco las motivaciones, pero imagínense poner después, me ha dicho otro calificativo ahí, sin conocer cuántas veces fue vulnerado. En Canal 10 en directo, en esta conferencia de prensa de Theodore Dell. Posibilidad de conocer si fue, primero si fue vulnerado, que yo aseguro que no fue vulnerado. Entonces, si él no puede conocer si fue vulnerado, ¿cómo se atreve a decir el número de veces? Eso ya entra en un campo de la ficción o de la imaginación, más no de un sustento técnico, que diga cuántas veces él encontró vulnerabilidades y de quiénes fueron, con nombre y apellido, con direcciones de qué computadores fueron los que accedieron. Mira, y voy a hacer una analogía bien simple. Usted me dice que su casa es segura y yo le digo que su casa no es segura. Y usted me dice, verifica las alarmas, verifica las puertas de seguridad que he puesto. Y yo le contesto, yo no quiero verificar eso. Ah, está bien, pues. Entonces, eso es lo que ha pasado. Entonces, es insegura, pues, porque es mi supuesto. A pesar de que usted ha puesto todas las seguridades, es insegura. No hay nada, miren, es extraño, es inexplicable que la OEA no ponga ninguna característica buena. Nada, no hay ni una. O sea, no, este sistema no ha divulgado información, no ha transparentado información. La Unión Europea dice que existan las actas ahí, los partidos reconocen esas actas, los medios de comunicación han cesado y la OEA no dice ninguna característica positiva de este sistema. Nada. Respetando los estándares internacionales, habiendo, sí, invertido mucho dinero en protección, porque se ha protegido de los hackeos. Entonces, todo eso son supuestos que yo he venido con un solo supuesto, con un solo hallazgo, a divertir todo el informe de la OEA. El servidor presentado como hallazgo no contiene la base de datos, ni siquiera ha sido capaz de mirarlo la base de datos. Sí, hola. Continúa esta conferencia de prensa de Theodore Dell sobre la transmisión de resultados electorales en Canal 10 en directo, en la conferencia de prensa que se realiza desde un hotel capitalino. Seguimos transmitiendo esta conferencia de prensa. Solo transmisión. El origen de las... buena pregunta. Bueno, en lo primero, voy a responder la primera y la segunda. El origen de las actas, nosotros procesamos lo que viene de los centros de votación. Las mesas electorales son manejadas por los partidos políticos. Y voy a darles una información hoy día bastante cerca, pero se la voy a dar hoy día aproximada, porque exactamente un poquito aproximado, pero bastante aproximado. Miren, los partidos han participado en esta elección en las mesas electorales. Puedo asegurar
que los partidos grandes, que son el Partido Liberal, el Partido Nacional, la Alianza Libre y Pino, han tenido representantes en casi todas las mesas electorales. Diría que un 98% de participación comprobada, porque hemos registrado las firmas de todos los participantes. Y puedo decirle que está alrededor de los 18.000 personas titulares, no solamente titulares, podría ser suplentes. Sobre temas de empresa maletín o de calificativos que hemos recibido, yo no puedo contestar calificativos que realmente ofenden. Y ofenden una trayectoria profesional. No estoy advenedizo en Honduras, vengo desde el año 2009, cuando ni siquiera la OEA quiso certificar esa elección. Aquí estuvimos nosotros verificando y defendiendo el voto correcto, porque nosotros hemos participado siendo auditores, hemos denunciado votos incorrectos, todos los medios lo conocen, hemos ido a los medios a decir que hay inconsistencias en las actas, hemos trabajado con un equipo de 180 personas acá. Tener un software desarrollado que sigue funcionando, tener todas las características que no podía yo responder en una diatriba de ese tipo, ¿no? Muy bien, con la presentación. Continúa la conferencia de prensa de Teodoro Del en Canal 10 en directo en esta conferencia de prensa por parte de Teodoro Del. Escuchamos las interrogantes de la prensa nacional. Y nosotros estamos sufriendo las consecuencias en un país donde la crisis económica se está agudizando. ¿Qué hará usted como representante de su empresa ante la OEA para que esto reaccione rápidamente y no sigamos nosotros aquí matándonos? Bueno, estoy pidiendo hoy día formalmente, vía la representación de la OEA en Honduras, una reunión con el secretario general. Yo voy a llevar toda la información para que tenga la otra versión, para que tenga la versión correcta de lo que ha pasado en el procesamiento electoral. No puedo opinar sobre las mesas electorales, para eso tendrán que opinar los partidos políticos, que son los que manejan la mesa. Pero como se refiere principalmente y tocan el procesamiento electoral, yo estoy pidiendo que me dé la oportunidad de presentarle todas las evidencias que aseguran que esa base de datos no fue corrompida, que esa base de datos no fue alterada y que los resultados corresponden a las actas recibidas desde los centros de votación y desde el Infom que vinieron en las maletas electorales. En los próximos pasos es que voy a viajar a la OEA, voy a pedir una entrevista con el representante y espero que me la conceda, como le ha concedido a todos los que tienen alguna observación. Y creo que tengo todo el derecho. Miren, no solamente estoy yo acá defendiendo mi empresa, porque las empresas pasan, las personas pasan. Estoy defendiendo la legalidad de un procesamiento electoral correcto. Este procesamiento electoral fue correcto y transparente. Eso estoy defendiendo por el bien de su país. Y si usted lee, se lo voy a compartir, porque lo he hecho público, si usted lee bien mi WhatsApp, yo le digo al representante de la OEA que seamos capaces de primero asegurar que en el procesamiento no ha habido fraude, en el procesamiento no ha habido intervención, para evitar que el país se siga polarizando, que el país siga teniendo dudas de un proceso electoral que esperó con tantas ansias y que hoy día está vapuleado gracias a esos supuestos irresponsables de declaraciones que no tienen ningún sustento. Bueno, don Teodoro Del, amplio en esta conferencia de prensa y continúa la misma, donde ha expuesto pues todo el sistema de educación de resultados, el cual ha dicho ha sido de manera transparente y bueno, ha sido amplia la conferencia de prensa, dando a conocer postura y cómo
pues la transmisión de resultados. Ha dicho él que ha sido completamente transparente y califica este informe de la OEA como hallazgos insustentos y que no tiene veracidad. Y continúa respondiendo interrogantes don Teodoro Del, de la empresa del Volcanovich. Un poco técnico, miren, voy a explicarlo un poquito técnico porque hay que entrar a lo técnico. Miren, en primer lugar, la base de datos no se satura, comprobadamente. Si usted ve la base de datos, sigue teniendo sus 80 gigas. Lo que se satura son los logs del sistema. Los logs del sistema es la historia de todas las transacciones que se hacen. Eso es lo que se satura y voy a darle un motivo fundamental. Miren, le voy a dar un motivo fundamental. Miren, el sistema fue dimensionado para 15 días de operación ininterrumpida con un margen de error del 20%. Voy a darle datos técnicos, pues usted me ha pedido datos técnicos, se los voy a dar. Este sistema tenía que funcionar correctamente con la capacidad dimensionada para 15 días de operación ininterrumpida, procesando actas de todo el país. Evidentemente las principales actas que llegan los primeros 4 días. O sea, 15 días es demasiado para procesar actas, se procesan durante 4 primeros días. Se calculó una divulgación, miren lo interesante acá, que es un tema técnico, pero lo voy a explicar, no sé, ojalá me lo entiendan todo el público. Se calculó que la divulgación iba a ser cada 30 minutos. O sea, 30 minutos se presenta una divulgación actualizada. Vuelven ustedes a entrar a la página web, cada 30 minutos y encuentran otra divulgación actualizada. Porque como comprenderán, si se actualiza en línea, sí se puede saturar las cosas. Se programó para cada 30 minutos. El día de la elección, los magistrados, por consideración a que haya mejor oportunidad de poder tener datos más actualizados, pidieron que se cambie ese parámetro de divulgación a cada 5 minutos. O sea, comenzó a divulgar cada 5 minutos. Quiere decir que toda la base de datos era actualizada cada 5 minutos en la página web del tribunal. Eso hizo que crecieran los logs 6 veces lo estimado. Eso hizo que se llenara el área de logs. La base de datos nunca colapsó por almacenamiento, nunca se llenó y finalmente se resolvió el área de logs. Puedo abrir las puertas, miren, para los que conocen algo técnico, puedo abrir las puertas a revisarlo en conjunto. Si ustedes tienen posibilidades, con todo gusto podemos explicarle más técnicamente. Bueno, Teodoro Del, en esta amplia conferencia de prensa, la cual ha llegado a su final y ha sido una amplia conferencia de prensa, Helio, cuando ha contestado más de 10, unas 15 interrogantes y ha sido claro, Helio. Él ha defendido la transmisión de resultados, las cuales pues han sido de manera transparente. Ha dicho también el Helio que califica este informe de la Organización de Estados Americanos como hallazgos sin sustento, Helio, sin veracidad. Sí, porque dice que les autorizó al técnico de la OEA para que pudieran ellos verificar la base de datos. No lo hicieron. Digamos, un momento también irresponsable cuando van a emitir un informe, dice sin sustentarlo, base a la realidad que está pasando en nuestro país en las elecciones. Y este otro punto también es lo que mencionaba, la felicitación hacia a la Unión Europea. Fue el tema de que el informe que realizaron ellos fue a lo que está pasando en nuestro país, a la realidad, y no pues a algo que quede tergiversar de lo que vino en las elecciones. Ha sido también claro y ha enseñado un WhatsApp que le envió el pasado 7 de diciembre al señor Quiroga, él es jefe de la misión de la Organización de Estados Americanos que estaba presente en el país, para que le asignara, como todos lo han dicho ya, un asistente técnico para revisar la base de datos, la cual pues no fue la respuesta inmediata. 5 días después, aparentemente comunicó, ha dicho don Teodoro Del con este asistente técnico de la Organización de Estados Americanos. Todos estos puntos que ha mencionado y también en contexto a la conferencia de prensa, las evacuaciones que lo hizo fue muy claro, contundente al momento de vertir todas estas opiniones, porque estábamos manifestando de que él mencionó la comunicación con la Unión Europea, el informe con la Unión Europea, la información, comunicación con la OEA
todo estaba ahí trabajando de una forma lineal, transparente, y no sabe de dónde sale este informe. Es preocupante porque también esto no puede seguir, porque mencionaba, el pueblo hondureño no se merece esto, dice, porque estamos hablando de poder entrar a una crisis política, de un caos, a lo cual pues tiene que ser reales, dice, el momento de brindar un informe, y tiene que ser claro, ¿no? También ha dicho Helio y televidentes de TEN Canal 10 que ha anunciado posibles acciones legales contra la Organización de Estados Americanos. Dice él que también ha pedido una reunión y estaría viajando en los próximos días a la sede de la OEA para pedir una reunión con las autoridades de la misma. Claro, sabemos que todo esto pues lo estamos transmitiendo al pueblo hondureño porque en su momento tantas cosas que se dicen, y él mencionaba, estamos aquí dispuestos, venimos y enfrentamos para aclarar. Nosotros hicimos un momento de diálogo, como decía, con los pueblos hondureños. Somos una empresa que estamos acreditada a nivel internacional, llevamos muchos procesos en el continente americano y no podemos también venir aquí a desacreditar lo que ha sido el perfil de ellos, y él dice que no es ético que una institución brinde un informe sin conocer la realidad. Así es, Helio, ha dicho él que se tiene que rectificar, es la petición principal de esa conferencia de prensa, rectificar las peticiones o el informe de la OEA ya que le hace daño a su empresa y también al país. Y ha sido claro, la reunión le está pidiendo con autoridades de la OEA para, ha dicho él, creo que el 21 de diciembre, lo que estaría viajando él a la sede de la Organización de Estados Americanos. Sí, con este servidor famoso que se ha venido hablando, que dice que en ningún momento se adulteraron los datos, y así fue, pues él lo mencionó, lo confirmó y tiene toda esa información, me dijeron, porque no es un invento, no es cuestión de que uno esté aquí dando una opinión de lo que escuchamos en esta conferencia, sino es que él tiene toda la información, invita a estos organismos internacionales que se la puede dar, dice, en cualquier momento cuando ellos lo soliciten. Es importante entonces, Helio, él ha dicho que ha esperado todos los informes, ha esperado el informe de la Unión Europea, de la Organización de Estados Americanos y de la Embajada de Estados Unidos, y ha dicho él pues que hasta ese momento se ha pronunciado, ha sido claro y pide y califica, repetimos, como hay algo sin sustento y sin veracidad de este informe que ha dado la Organización de Estados Americanos sobre la transmisión de resultados, y nosotros pues ya ha finalizado esta conferencia de prensa. TEN Canal 10 la ha llevado de principio a final, dando a conocer diferentes interrogantes, la nosotros incluida como medio de comunicación, y ha sido claro él. Pide y descalifica este informe de la OEA y pide rectificar porque le están haciendo un daño al país y un daño a su empresa, y ha dicho él que las elecciones o la transmisión de resultados ha sido completamente transparente, Helio. En buen momento, porque lo que necesita el pueblo hondureño es un momento de paz y tranquilidad, y con este informe creo que la población va a tener su sustento a base de los datos que en ese momento dio aquí en esta conferencia de prensa en este hotel capitalino Mengíbar. Le quisimos preguntar y le preguntamos ¿cuánto tiempo estaría dando él para que lo OEA rectifique? Porque ha dicho él, anuncio acciones legales, posibles acciones legales, pero ha dicho él, espero o pido a las autoridades de la OEA pues una reunión, y estaré viajando porque la OEA se ha reunido con diferentes sectores, Helio, y él también está pidiendo, y ha sido claro, una reunión para presentar toda la información, presentar este servidor que, repetimos, se llamó a un técnico informático de la OEA, se le envió un WhatsApp, él nos ha mostrado el WhatsApp, Helio, que al final que le envió el señor Quiroga, y bueno, no nos dejó claro si el señor Quiroga le respondió inmediatamente el WhatsApp, pero ha dicho él que el técnico fue asignado hasta después de 5 días. Hasta el momento analizamos, Mengíbar, que no contestó porque él mostró todo en su pantalla telefónica de la conversación que tuvo en altas horas de la noche, de la madrugada, cuando dice que también temía por su vida y le estaba pasando cuestión de manipulación, querer manipular el sistema, pero el sistema estaba protegido. Estamos hablando de la segunda empresa a nivel mundial, de lo característica de la responsabilidad, honestidad de transportar un proceso electoral. Esperemos que todos los hondureños comprendamos pues que en ese momento este informe fue para aclarar todas esas dudas que venían dando en este proceso, así que está clarito, ¿no?, lo que él ha manifestado. Y la responsabilidad, ha dicho el señor Teodor Del, que recae sobre este asistente técnico informático. Ha dicho él que el secretario general de la OEA puede haber recibido un mal informe y por eso se ha pronunciado, pues lo deja a una reunión para informar y plantearle esa base de datos y poder esclarecer, y que con hechos concretos, con los que él tiene en la mano, pues se pronuncie y dé un informe y que rectifique el que ha dado en las últimas horas, Helio. No se puede emitir un informe, estamos hablando de un proceso electoral sin antes conocerlo. Como él mismo lo repetía, le dimos toda la autorización para ingresar a la base de datos, de ahí podían ellos dar el informe, no lo hicieron como lo hizo la Unión Europea, y todo esto pues lo estamos haciendo en Mengíbar, llevándole toda esta información al pueblo hondureño para que se dé cuenta que es lo que está pasando. Aquí no se está manipulando información, aquí no se está desorientando, aquí se está informando de lo que pasó en nuestro país. Bueno, lo que podemos informarle a esta hora del mediodía, ya pasamos ya la hora de la tarde, en esta amplia conferencia de prensa que ha dado a conocer TEN Canal 10 con el señor Teodor Del, de la empresa del Dukanovich, y nosotros pues creo que tenemos preguntas en estudio con Héctor Ordóñez.
Héctor, con usted. Buenas tardes. Buenas tardes, nada más, Manuel, ya concluyendo con esta importante comparecencia del señor Teodoro Del, puntos concluyentes del informe que ha presentado. Cuestiona este informe del auditor técnico de la OEA, Helio y Manuel Enrique, en el sentido que es un informe sesgado. ¿Por qué sesgado? Dice el señor Del. Porque nunca quiso visitar la base de datos, nunca quiso conocer un sistema que no se corrompió, que nunca estuvo vulnerado, fue un sistema seguro, como lo establece este informe que ha presentado el señor Teodoro Del. Rechazó el técnico de la OEA, el técnico auditor, recibir el informe de la base de datos, Manuel, antes y después del proceso. Un día antes de irse, le dice al señor Teodoro Del que le dé la base de datos, pero él se lo ofrecía desde antes y no quiso. Desde ahí, dice el señor Teodoro Del, hay un sesgo. Desconozco la agenda que traía Honduras este técnico auditor. ¿Cómo va a elaborar un informe de auditoría informática un técnico que nunca quiso conocer la base de datos, que rechazó las invitaciones que en reiteradas oportunidades le hizo la empresa auditora? Desde ahí, dice el señor Teodoro Del, hay un sesgo y hay una situación anómala del técnico auditor de la OEA. Estoy exigiendo, dijo, una reunión con el secretario general para brindarle la otra parte de información, que nunca se alteraron datos, que nunca se alteraron actas y que los resultados corresponden a actas escrutadas a las que tienen acceso todos los partidos políticos. Si la alianza alega un fraude informático, fácilmente se puede desvirtuar, dice el señor Teodoro Del, porque ahí está la base de datos, están todos los logs que, según nos explican nuestros amigos que conocen de informática, son los accesos. El historial no se puede borrar y eso está disponible para todo el público, principalmente para este técnico auditor de la Organización de Estados Americanos, OEA. Manuel Enrique, Helio. Así es, Héctor, como él lo ha dicho, don Teodoro Del, la responsabilidad recae en este auditor, al cual, una vez enviado este WhatsApp que lo enseñó don Teodoro Del, que le envió al jefe, al señor Quiroga, jefe de la misión de la OEA, pues hasta 5 días después, Helio, se tuvo comunicación con este técnico informático, se le preguntó pues las intenciones. Él dijo, no quiero suponer. Y como usted ha resumido, Héctor, toda la responsabilidad, ha dicho don Teodoro Del, recae en este auditor, este técnico informático, al cual pues se le abrieron las puertas de la base de datos, no la quiso pues agarrar, como se dice popularmente aquí en el país, hasta casi un día antes de irse del país, y por eso ha sido claro don Teodoro Del, pide una reunión con las autoridades de la Organización de Estados Americanos para mostrar y llevar la base de datos y que analicen, para que una vez que se ha brindado este informe que lo ha calificado sin sustento y sin veracidad, pues rectifique, porque le está haciendo daño a nuestro país, Helio. Mejíbar, en ese tiempo que tú hablas de que no hubo comunicación, se comunicó, dice Teodoro Del, con Gerardo Sánchez, representante de nuestro país de la OEA. ¿Qué hacía el auditor? ¿Dónde estaba? Que necesitaban reunirse para llevar toda esta compaginación de datos, transmisión de datos a nivel internacional y nacional, pero no apareció. Entonces yo creo que ese punto y esos días que te da un espacio, cuántas cosas pueden pasar. Pero si no te reunís con la persona indicada para dar un informe, no puedes dar ese informe. Y es lo que menciona él, que es irresponsable hasta el momento a hablar de un informe cuando nunca estuvieron presentes. Por eso pide don Teodoro Del pues una reunión urgente con las autoridades de la Organización de Estados Americanos. Ha hablado él que el próximo 21 de diciembre estaría viajando a la sede para reunirse y llevar la base de datos y rectificar. Dice él también que posiblemente él se ha pronunciado, el secretario de la OEA, sobre un informe falso que carece todavía de toda la información que requiere, y él dice que debido a esta información se ha pronunciado, pero tiene la esperanza que va a reunirse con él y una vez conozca este informe y esta base de datos, Helio, y que se analice por sus técnicos informáticos, pues pueda cambiar este informe que ha brindado o brindó en las últimas horas. Es que los globos sondas van a existir más cuando un informe y un punto tan importante nuestro de las elecciones. Digamos, cualquier persona puede escribir en las redes sociales y mencionar de que esto está pasando mientras usted no tenga la base de datos, no entre de ese servidor que mencionaba, que le dio todo el informe y todo el permiso, autorización a la misma OEA.
no puede sustentar algo, ¿no? Todo está en el aire. Y él por eso vino hoy y dijo, me estoy sometiendo, dice, a la prensa nacional e internacional para todas las consultas que quieran realizar. En este momento las contestó, y estamos hablando de 15 consultas, Mengíbar, y es de esa forma, pues, como decimos nosotros, contestó a base de la información que él tiene hasta el momento. Muy amplio el señor Teodoro Del, muy amplio en este informe, una conferencia de prensa que la demos a conocer de principio a fin, respondió todas las preguntas, se ha hecho claro, y resumimos, Héctor. Hallazgos sin sustento y sin veracidad por parte de este informe de la OEA. La culpa le recae al técnico informático que no acudió al llamado inmediato de don Teodoro Del y ha pedido una reunión el próximo 21 de diciembre para reunirse, ir a la OEA y presentar las pruebas y, como repetimos, Helio, y el resumen de esta conferencia de prensa, que rectifique este informe con hallazgos sin sustento y sin veracidad. Es lo que podemos informarle, Héctor, una vez que ha finalizado esta conferencia de prensa, aquí en un hotel capitalino por parte de Teodoro Del. Hemos llevado a cabo toda la conferencia de prensa y le hemos transmitido a través de TEN Canal 10. Héctor, con usted. No, nada más ya para concluir, Manuel Enrique y Helio, porque es muy importante toda la explicación técnica que da el doctor Teodoro Del. La transmisión de actas nunca se detuvo, Manuel Enrique y Helio. Siempre los partidos estuvieron verificando que esas capturas, que esas actas estaban ingresando, se estaban procesando y nunca se detuvo el sistema de procesamiento de actas. La alerta se enciende en el sistema nada más en el almacenamiento, debido a la gran cantidad de accesos que había, personas que querían estarse informando y eso les encendió una alerta. Es ahí cuando la compañía llama al técnico auditor de la OEA para que se presente y no quiere, para demostrarle que nunca se vulneró la base de datos. Es decir, que en la base de datos nadie estaba ingresando información que no fuera correcta, no se estaba adicionando, no se estaba sustrayendo ni modificando actas, y eso lo puede verificar en la base de datos, lo ha explicado claramente el señor Teodoro Del. El sistema de procesamiento de actas, Manuel Enrique y Helio, nunca se detuvo, nada más fue la divulgación, que es lo que los hondureños ingresábamos a una página para conocer cómo iba el escrutinio. Eso fue lo que encendió las alertas del sistema, pero el procesamiento de actas se mantuvo de forma ininterrumpida y a ese acceso lo podían estar viendo desde sus servidores la gente de la Alianza, la gente del Partido Liberal, el personal del Partido Nacional, para que estuvieran verificando que las actas que estaban ingresando a esa parte del sistema no se estaban modificando, Manuel Enrique. Así, Héctor, eso ocurrió, como lo ha dicho el 29 de noviembre pasado, esta suspensión, porque usted lo dijo, los datos siempre se transmitieron, siempre se estaba transmitiendo, y lo que usted ha dicho es para ampliar el almacenamiento, porque se llenó el mismo, pero como usted lo dijo, Héctor, el sistema de transmisión de resultados nunca se paró, Helio. No. Esto nunca se paró. Fue claro en esa parte cuando estaba mencionando de los puntos de aquí, de las principales ciudades, tanto como Tegucigalpa y San Pedro Sula, donde terminaron con los datos del conteo, donde dice, pues estamos esperando de las áreas rurales que llegaran al centro de cómputo, estamos hablando de lo que es Infop, y ahí empezaron otra vez el conteo. Nunca se paró, dice, cuestión de eso, sino que los conteos, dice, regresaron a sus casas, bueno, tenían que trasladarse, estamos hablando a Tegucigalpa, para poder reiniciar su trabajo. Y entonces yo creo que esta parte es, Mengíbar y Héctor y todas las personas que lo siguen a través de Noticias Canal 10, el proceso que vienen lo han venido ellos punto por punto aclarando. No sé dónde están las dudas, siempre han existido en cualquier proceso, pero también no se puede desacreditar algo que hay organismos internacionales que están respaldando y ha sido claro, ¿no? Es decir, Héctor y Helio, como se lo ha dicho también Héctor, nunca se paró la transmisión de datos, nunca se detuvo, fueron como una alerta por parte del tema de almacenamiento, pero la transmisión de resultados por parte de la empresa del Dukanovich nunca se detuvo y él ha sido claro en esto. Y como repetimos, pide la reunión, la base de datos ahí está, se puede revisar, no se trastocó ningún resultado, Helio, no se metió mano, como se dice, y ha sido un proceso transparente, ha dicho el señor Teodoro Del. Mengíbar, ¿dónde están, ahí está la pregunta, ¿dónde están los otros representantes de cada partido? Mencionó el caso del mismo Partido Liberal, de la Alianza de Oposición, que todos tienen la misma información, todos tienen la misma base de datos. Entonces, ¿dónde puede estar tantas cosas que ellos mencionan? Y él fue claro en ese momento, dice, ellos tienen las pruebas, ellos tienen las actas, tienen los cuadernillos. Entonces, ¿qué está exigiendo cuando ya pues los resultados han sido claros, ¿no?, en esa parte? Bueno, en esa conferencia de prensa solo hubo medios nacionales e internacionales, no hubo representación
por decirlo así, Helio, de otros partidos, de los partidos tal vez que pudieron venir aquí a esta conferencia de prensa, porque fue abierta la misma, Héctor, como usted lo vio, y los televidentes también, fueron más de 10 preguntas las que se dieron, no hubo representación de los partidos de oposición, porque pudieron haber también debatirle aquí, Helio. Pudieron haber debatirle y no hubo presentes, solo hubieron medios de comunicación. Se les dio, digamos, se les permitió a todos consultar de cualquier forma, pues él le respondía a las dudas y la incertidumbre en su momento el pueblo hondureño manejado. Y por la paz y la tranquilidad del pueblo hondureño, qué bueno que él vino aquí a aclarar todo esto. Mengíbar, porque también la gente se altera en las calles, se preocupa qué pasó, qué no pasó. Y de esa forma yo creo que ha desglosado toda esta información de este proceso electoral, ha sido claro. Yo creo que aquí las dudas hay que despejarlas porque con una información como esta te estás llevando al pueblo hondureño la información que necesitabas y ha sido claro en todo este proceso, ¿no? Esperó los informes de la Unión Europea, de la OEA, de los Estados Unidos, todas las opiniones acerca de este proceso de elecciones pasadas y como ha dicho él, esperé todos los informes para pronunciarme, para conocer todo el proceso, cómo se transmitió, alaba el respaldo de la Unión Europea, alaba el respaldo de los Estados Unidos, pero califica, Héctor y televidentes de TEN Canal 10, como un informe con hallazgos sin sustento y sin veracidad por parte de la Organización de Estados Americanos, Helio. Claro, con mucho cuidado, muy prudente, haber esperado todo este tiempo, porque dice que los ataques llegaban a su teléfono, por medio de su empresa, los ataques de tantas cosas, a nivel internacional mencionó también, de muchos ataques, pero estaban protegidos para esto, dice, donde habían contratado una de las empresas más calificadas a nivel mundial, cualquier ataque cibernético, cualquier robo de datos de la base, ellos se prepararon por todo esto, pero llegó el momento y justo hoy pues lo estaba mencionando a través de todos los medios de comunicación de nuestro país, porque aquí asistieron Mengíbar y a nadie se le cohibó de no preguntar, a nadie le dijo no que es este tema, sino que fueron claros y él contestó de esa forma. Así que Honduras tiene que ir dándose cuenta que los procesos, pues la forma democrática es la mejor forma de vivir, pues y representar a nuestros electores, a nuestros votantes, digamos, que asistieron a las urnas, para que el pueblo hondureño también tenga consciente y conciencia de lo que ha pasado, pues y en este momento se están aclarando todas esas cosas. Un sistema aleatorio anónimo, el cual funcionó correctamente, una divulgación de resultados nunca tempista y protegido para cualquier hackeo. ¿Calificó don Diodoro Dadel ese sistema? Sí, como te vuelvo a repetir, de esta empresa a nivel mundial que es la reconocida, en segundo lugar por ese sistema que mantienen ellos y todo lo planificaron, todo ha salido bien hasta el momento y esperemos y repito, al pueblo hondureño pues ya están viendo las cosas como se están aclarando poco a poco, porque él mencionó al inicio, esa misma madrugada, Mengíbar cuando dice que recibió amenazas, estamos hablando de cambiar resultados, que él dice no podemos hacer eso porque los contrataron para dar resultados, no para manipular, pero se le invitó al mismo técnico de la OEA para que asistiera y vieran, también estuviera con ellos en ese lugar para dar toda esa información, pero no fue así, por lo cual pues sale en defensa. Yo creo que lo más correcto es saber esperar y en el momento justo publicar cualquier información y es la que se ha dado el día de hoy en este capitalino. Bueno, Héctor, con esto pues hemos cubierto esta conferencia de prensa por parte de TEN Canal 10 de inicio a final para que el pueblo hondureño conozca a través de las cámaras de TEN Canal 10 pues la postura y el informe que ha brindado en los últimos minutos pues Teodoro Del, representante de empresa del Dukanovich, la cual se ha encargado de la remisión de resultados del pasado proceso electoral. Si no tiene más interrogantes, Héctor, vemos con usted el estudio principal de Noticias Canal 10 al mediodía. Gracias Manuel Enrique, gracias Helio Zelaya, hemos sido testigos, amables televidentes, de los argumentos, las pruebas que ha revelado la empresa del Dukanovich respecto a la garantía en cuanto a la captación, procesamiento y divulgación de los datos electorales correspondientes al proceso de elecciones generales del domingo 26 de noviembre. Muchas gracias, compañeros. Vamos a una pausa. Antes tenemos la pregunta de la teleopinión. En pantalla, ¿le parece oportuno que el gobierno de Estados Unidos invite a los políticos hondureños a resolver sus diferencias de forma pacífica? Por los cauces legales, como ha dicho este comunicado del Departamento de Estado de los Estados Unidos, 5 días tienen para impugnar la declaratoria de elecciones y reitera el llamado a no hacer invitaciones a la violencia, a confrontaciones violentas, ha dicho la portavoz del Departamento de Estado en este comunicado. ¿Le parece oportuno entonces que el gobierno de Estados Unidos invite a los políticos hondureños a resolver sus diferencias de forma pacífica? 68% dice sí. Hay un 32% que dice no. Una pausa, regresamos. Feliz navegar, feliz navegar, feliz navegar con mi smartphone, digo al WhatsApp. Ay, qué veloz se me fue.
299 lempiras y te regalamos una super recarga de 100 lempiras. Búscalo en tiendas Tigo. Tigo me llega. Vivir Blue de American Express es ser original, como su diseño, como tú. Es flexibilidad. Tú decides en dónde ahorrar. Tus compras están protegidas. Puedes usarla alrededor del mundo. Es vivir como a ti te gusta. Hasta 10% de Blue Cash en tus 3 rubros favoritos y exclusivas promociones Gana Blue, en las que puedes ganar boletos a los mejores espectáculos y premios increíbles. Eso es Blue de American Express y Bacredomatic. Solicítala hoy mismo en bacredomatic.com y vive Blue. Lo bueno de una supercarretera es que los beneficios que genera están a la vista. Nuevos negocios, más viajeros, hoteles llenos, nuevos destinos de turismo y de comercio. Seguridad en el camino. Una carretera de primer mundo como la CA5 nos conduce hacia el futuro. Nos lleva hacia el país que merecemos, hacia la sociedad que queremos. La CA5 es de todos. Y por eso todos contribuimos a construirla, a mantenerla, a cuidarla. Vamos al encuentro de un destino mejor para todos los hondureños, por la mejor carretera de Centroamérica, la CA5. Un orgullo para todos. Llegó la Navidad Catracha, lo que usted estaba esperando. Ve y disfrute de todas las actividades que tenemos para usted y su familia. Entretenimiento, show de luces, música en vivo, presentaciones especiales, así como cine comunitario, cenas solidarias, posadas, coros navideños y mucho, mucho más. Navidad Catracha, la Navidad que une a la familia y revive nuestras tradiciones. En Empresa Energía Honduras, seguimos trabajando con esmero, cumpliendo con las actividades asignadas por contrato a través de programas innovadores e integrales de atención al cliente, con el enfoque de una atención personalizada. Nuestras cuadrillas en todo el país, día a día, al cuidado y operación de la red de distribución, reportes y operación 24/7. Marca gratis desde el celular 118 o 2276-4670. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook y Twitter. Estar al día, pagando a tiempo, te da energía. Del sorbo este jugo te pone a mover la cabeza y los pies. El puro sabor a naranja azula te pone a bailar así. Y todo mi pueblo se mueve, el jugo más jugo se bebe. Los chicos y grandes lo quieren, ya todo el mundo lo sabe que Sula se toma así. El sabor de las frutas lo conserva con naturalidad. ¿Quién quiere Sula, la? Jugo Sula, el jugo más jugo. Sula, pura confianza. Con tus tarjetas de Banco Atlanta te puedes ganar un carro. Son 30 carros último modelo. Solo tienes que usar tus tarjetas de crédito o débito de Banco Atlanta. Y por cada 100 lempiras de compras, acumulas boletos electrónicos para participar en uno de los 3 grandes sorteos. Si aún no la tienes, solicítala ya. Entre más las utilices, más oportunidades tienes de ganar. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. El chavismo sigue representando una amenaza para Honduras, lo ha dicho el experto en Derecho Internacional, el doctor Álvaro Albornoz, que es un ciudadano venezolano, ahora residente en nuestro país, y se refiere a la amenaza del chavismo sobre Honduras, que el chavismo nunca le ha quitado sus ojos a Honduras, ¿verdad? El socialismo del siglo XXI, que es parte de toda esta izquierda radical latinoamericana, siempre ha tenido sus ojos puestos en Honduras, dice Álvaro Albornoz. Sí, es una amenaza porque recordemos que Venezuela pues se quiere sacar ese clavo del año 2009 y quiere, como decir, tomar venganza y tomar el poder, ya sea por la vía de los votos o por la vía de la fuerza, e imponerse en Honduras. Honduras representa para Venezuela, para el régimen chavista, la joya de la corona. Recordemos que era la ruta principal del tráfico de drogas para México y Estados Unidos desde Venezuela, y que ahora pues lo tienen bastante difícil por todas las políticas de seguridad que se han impuesto en este gobierno, y ellos necesitan retomar el control del país pues para traficar sus drogas desde Venezuela y continuar con su negocio ilícito. Grave denuncia la del doctor Álvaro Albornoz.
respecto a las intenciones que realmente tiene el chavismo en Honduras, ¿verdad?, en el tema del tráfico de drogas. El secretario del Consejo de Ministros, Eval Díaz, ha manifestado que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, no representa la voz del organismo hemisférico. Asimismo, expresa que el informe de la Unión Europea detalla que no hubo ningún tipo de anomalía en el proceso electoral hondureño. Lo que ha dicho Eval Díaz. Él quiere jugar y quiere, aprovechándose de su cargo de secretario general, generar una percepción internacional, pero al final lo que él está haciendo es redimiéndose con sus orígenes ideológicos y con sus amigos con los que se peleó por el caso de Venezuela. Está poniéndose de acuerdo con ellos y justificando a través de esta coyuntura que él ve en Honduras. Así que por eso decimos que es Luis Almagro el que está actuando y no es la OEA, ni representa la voz de la OEA. La misión de observación electoral de la Unión Europea en su informe claramente dice: la alianza de oposición nos presentó más de 14.000 actas. Nosotros hicimos una verificación y no presentaron ninguna diferencia o diferencias sustanciales con las que tiene el Tribunal Supremo Electoral. Ni ante las misiones internacionales, ni mediante procesos de impugnación, en ningún momento la alianza, ni Salvador Narrala ni Manuel Zelaya presentaron pruebas o actas que contengan o demuestren fraude. Lo que sí tenían claro es que si ellos mostraban actas iban a demostrar que quien ganó las elecciones fue Juan Orlando Hernández. Por eso nunca presentaron las actas y prefirieron mantenerse en un discurso y en una estrategia de deslegitimación del proceso de las instituciones y con la violencia en las calles. Declaraciones de Eval Díaz, secretario del Consejo de Ministros. Las actuaciones de Luis Almagro no representan en sí la opinión del organismo continental, sino opiniones personales del secretario general, que es afín al chavismo, ¿verdad? Recuerdan ustedes que en las últimas horas ha sido publicado un vídeo en una entrevista que le hace Tele Chávez, esta cadena venezolana, ¿verdad?, a Luis Almagro, donde prácticamente expresa toda su simpatía por el socialismo del siglo XXI y por el chavismo. Vamos a una pausa, regresamos en breve con más información. Interactúe con nosotros. La pregunta la tiene opinión en pantalla. ¿Le parece oportuno que el gobierno de los Estados Unidos invite a los políticos hondureños a resolver sus diferencias de forma pacífica? Está votando el público. Tenemos en este momento la participación de nuestros televidentes. 77% dice sí, hay un 23% que dice no. Vamos a una pausa, regresamos en breve. Llamado a la unidad de la familia hondureña. En este gran diálogo hablan representantes de la Iglesia Evangélica y también el llamado que hace el Partido Nacional. Una pausa, regresamos. Durante muchos años, Bantrap ha apoyado y fortalecido las empresas de muchos hombres y mujeres como tú, ofreciendo productos financieros para inversión, producción y capital de trabajo, en condiciones atractivas y atención personalizada. Somos tu banco de oportunidades, por eso luchamos juntos por el futuro de tu empresa. Estamos cerca de ti. Bantrap, creando oportunidades para ti. Nuestro compromiso es que cada lempira que pagas te sea devuelto en proyectos de beneficio colectivo. Por esta razón, la Alcaldía Municipal te ofrece facilidades para que tengas al día tus cuentas. Preséntate a la unidad de finanzas y realiza convenios de pago, pero también puedes realizar tus pagos al contado o con extra financiamiento en las diferentes agencias bancarias autorizadas. Mantén al día tus impuestos, aprovecha la amnistía municipal. Alcaldía Municipal del Distrito Central. Fernando tiene 7 años y cursa el primer grado. Se le dificultaba la lectura y las matemáticas, hasta que inició un tutorado en el programa de becas tutoría. A mí me gusta cómo me da la clase Alejandra porque es divertida. Vamos de paseo a la calle. Ahora él es más atento a sus clases y es mucho más responsable con sus tareas. La magia sucede cuando compartimos el conocimiento. Fundación Terra, creando futuro con educación. Tú siempre quieres ir más lejos. Para ti, creamos uno con Dynamax. El paquete de aditivos de incomparable calidad que te da total limpieza, extra protección y mayor potencia en todos nuestros combustibles. Super con Dynamax, regular con Dynamax, diésel bajo en azufre con Dynamax. Siente la diferencia desde el primer tanque lleno.
Uno con Dynamax. Espresso Americano, la pasión del café, presenta el estado del tiempo. Muy bien, vamos con la información del tiempo y es que van a continuar pues la humedad que proviene precisamente de la zona del Caribe, que ya días pues se viene manifestando, dejando consigo algunos vientos de tipo rachado y de igual forma pues algunas precipitaciones que se han generado pues un poco más influyentes en algunos sectores y en otras más leves. Sin embargo, para este día también se espera de que estas lluvias pues vayan a estar pues bastante intensas, sobre todo para la zona norte del país, que es la que está siendo más afectada, el área de la Mosquitia y también el occidente de la República. Las temperaturas, por supuesto, pues se mantienen bastante bajas, como se pueden observar, son de 22 grados en horas del día y estas que se están manteniendo también hasta los 24, sobre todo para Tegucigalpa. El resto del territorio arriba de los 30 hasta llegar hasta 34. La zona que menos afectación tiene por estos fenómenos pues es la zona sur del país. ¿Qué tenemos hacia las horas de la noche? Nuevamente pues vamos a tener presencia de lluvia, algunos vientos, temperaturas que comienzan también a descender a partir de horas muy tempranas también de la tarde. Es posible que a partir de las 6 de la tarde ya empecemos a sentir ese descenso en cuanto a las temperaturas y esto pues se estará reflejando también para la zona centro, occidente de la República y en la zona norte del país temperaturas entre los 19 y 23 grados. Las mismas condiciones también para la zona sur del país. Así que temperaturas frescas continúan en el territorio hondureño en los extremos del día y hoy pues con presencia de lluvia, mucha neblina también, tengan mucho cuidado sobre todo pues que eso se va a sentir a partir de las 6 de la tarde. Más adelante más información, Héctor. Gracias, Angie. Helsin Antonio Bonilla ha conversado con un líder de la Iglesia Evangélica respecto a este llamado a un diálogo nacional que hace el presidente Juan Orlando Hernández. Helsin Antonio, buenas tardes. Buenas tardes, Héctor. Buenas tardes, amables televidentes. El pastor Alberto Solórzano dice que si nosotros no trabajamos por Honduras, si no nos unimos por Honduras y no hacemos valer a esta tierra, ¿quién lo hará? Si usted y yo no defendemos nuestra tierra, ¿quién más va a venir a hacerlo? Aquí está el pastor Alberto Solórzano. Tema de hacer un llamado a converger nacionalmente los diferentes sectores y sentarse, inaugurar una gran mesa de diálogo nacional donde todos los sectores o la mayoría de ellos estén debidamente representados y puedan expresar sus particulares enfoques respecto al país. Eso es necesario. El nuevo mapa político lo exige, el nuevo liderazgo que debe estar a tono con el momento que vive el país también lo exige. Este país difícilmente lo va a gobernar un solo partido. Se necesita la inclusión de los diferentes sectores para que mediante un acuerdo se pueda generar rumbo a la nación. Aquí creo que el llamado es para todos, a ser ponderados y a estar a la altura de las exigencias del momento que como país toca vivir. Yo insisto, aquí nadie debe de estar pensando que los intereses particulares están por encima de los intereses del país. No hay duda que cada crisis es una oportunidad para ser mejores y eso nos pasa no solo a los hombres y a las mujeres, también le pasa a las naciones y Honduras tiene esta gran oportunidad para fortalecerse en 3 aspectos fundamentales, en el ámbito espiritual, en lo económico y en lo social. Honduras necesita volver, Héctor, a la normalidad porque de lo contrario los hundidos seremos nosotros. Héctor. Bueno, muchas gracias, Helsin Antonio. Importante llamado al diálogo al que nos debemos sumar todos los hondureños. Una pausa. Regresamos en breve con más información. Interactúe con nosotros. La pregunta de la teleopinión en pantalla. ¿Le parece oportuno que el gobierno de Estados Unidos invite a los políticos hondureños a resolver sus diferencias de forma pacífica? Está votando el público. Una pausa. Regresamos. Feliz navegar, feliz navegar, feliz navegar con mi smartphone Tigo al WhatsAppear. Ay, qué veloz se me fue la foto, ay, qué veloz se cargó el video, ay, qué veloz mi internet de Tigo con mi smartphone a navegar. Llévate tu smartphone 4G LTE desde 999 lempiras y te regalamos una super recarga de 100 lempiras. Búscalo en tiendas Tigo. Tigo México. De un sorbo este jugo te pone a mover la cabeza y los pies. El
puro sabor a naranja azula te pone a bailar así. Y todo mi pueblo se mueve, el jugo más jugo se bebe. Los chicos y grandes lo quieren, ya todo el mundo lo sabe que Sula se toma así. El sabor de las frutas lo conserva con naturalidad. ¿Quién quiere Sula, la? Jugo Sula, el jugo más jugo. Sula, pura confianza. Ahora sí, tengo completos los regalos de Navidad de toda mi familia. Los compré con mi tarjeta de crédito de Banco Atlántida para seguir acumulando boletos electrónicos y ganarme uno de los 30 carros del año. ¿Qué estás esperando? Solicita ya tu tarjeta de crédito de Banco Atlántida y realiza todas tus compras de Navidad. Recuerda, son 30 carros y uno puede ser tuyo. IMSA Calidad Superior presenta Consuma lo Nuestro. Conocemos la pequeña empresa Productos de la Fuente. Cuando de productos gourmet se trata, usted tiene que conocer estos. Los invito a que consumamos lo nuestro hecho aquí en Honduras. Nosotros elaboramos producto gourmet, antipasto, salsa brocheta, pesto, chimichurri. También hacemos chocolates gourmet. Todo es un producto hecho con manos hondureñas, incluso las canastas son hechas de paste también. Nosotros pues nos pueden encontrar ubicados en el Centro Comercial Nova Centro, ahí nos pueden ubicar, ¿verdad? Los productos gourmet de la Fuente nos hacen decir nuevamente que es por esto que debemos consumir lo nuestro. IMSA Calidad Superior presentó Consuma lo Nuestro. Llegó la harina Doña Blanca con sus platillos bien sabrositos. Vamos a llenarnos la barriguita todas las noches, todos los días. Ya. Quiero baleadita, quiero pastelitos, quiero unos panqueques de Doña Blanca. Quiero pan de coco, quiero macheteada, quiero una dona de Doña Blanca. Disfruta el sabor y la variedad de harina Doña Blanca, la verdadera harina para todo uso. Expreso Americano, la pasión del café, presenta El Estado del Tiempo. Muy bien, más información sobre el tiempo, humedad, vientos, lluvia, es lo que vamos a tener en el territorio nacional este día. También temperaturas bajas, sobre todo en las horas de la madrugada. Esto pues se debe a esa humedad precisamente que viene de la zona del Caribe, que es la que está afectando el territorio nacional y generando pues algunas condiciones de lluvia que en algunos sectores pueden ser más intensas y en otros pues un poco más bajas. Vamos a hablar acerca del oleaje que se mantiene muy estable, sobre todo para la zona del Pacífico, 1-3 pies aproximadamente, que es lo que puede estar elevándose. Sin embargo, continúa algo picado como se maneja el término para la zona del Caribe, ya que podría generarse de 2 a 4, máximos de 5 siempre en los bancos de pesca, así que es necesario que las personas que se dedican a la pesca artesanal tengan mucho cuidado referente pues a lo que estaría ocurriendo, recordando que tenemos una jornada ya de frente frío, de temperaturas frescas, y estos frentes fríos que generalmente pues cambian un poquito, ya que van a venir acompañados de lluvia. Por hoy es todo en el tiempo, pero la información continúa. Porque en Expreso Americano nos apasiona lo que hacemos. Nos apasiona servirte y dar lo mejor. Permítenos hacer la diferencia en tu día. Deleítate con todo lo que Expreso Americano te ofrece. Pide un cappuccino, un rico latte, una granita, un mochaccino supreme. Comparte tus mejores momentos. Vívelos con Expreso Americano y descubre nuestra pasión, la pasión del café. Expreso Americano, la pasión del café, presentó El Estado del Tiempo. Amable televidente, este es un comunicado que ha emitido en las últimas horas el Departamento de Estado a través de la oficina de su portavoz, la señora Heather Nauert.
Heather Nauert es la portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos y esta es la posición de Estados Unidos respecto a la declaratoria oficial de elecciones en el nivel electivo presidencial en Honduras. Los Estados Unidos conocen el anuncio hecho por el Tribunal Supremo Electoral de Honduras en donde ha declarado al presidente en poder, Juan Orlando Hernández, como el ganador de las elecciones presidenciales del 26 de noviembre. Entendemos que esta decisión desencadena un periodo de 5 días, según lo establecido por la ley hondureña, para presentar cualquier impugnación al resultado de la elección. Animamos a los partidos políticos a utilizar esta vía para plantear cualquier inquietud que puedan tener. Hacemos un llamado a todos los hondureños a que se abstengan de actos de violencia. Instamos a todos los partidos políticos y líderes a enfatizar a sus seguidores la necesidad de resolver sus diferencias de forma pacífica. También es importante que el gobierno garantice que los servicios de seguridad hondureños respeten los derechos de los manifestantes pacíficos. Vean qué importante el comunicado que ha emitido la oficina del Departamento de Estado, ¿verdad?, a través de la señora Heather Nauert, que ha emitido este comunicado como la posición oficial del gobierno de Estados Unidos respecto a la declaratoria oficial de elecciones que ha hecho el Tribunal Supremo Electoral en el nivel electivo presidencial, Angie. Así es. Bueno, vamos a cambiar de tema y siempre que va relacionado precisamente con estas tomas que se han dado en diferentes partes de la nación, y es que para evitar la crisis, ya los actores de la cadena de distribución y también comercialización de los derivados del petróleo, pues han exhortado a los manifestantes de la alianza a permitir la libre circulación de este producto que es tan estratégico, ya que hay centenares de rastras que están esperando en carreteras, y ya vemos también que hay falta de este fluido, sobre todo en el área de súper, ¿verdad? Así que vamos a ver qué es lo que nos tiene referente a este tema nuestro compañero Manuel Mengíbar. Darle tranquilidad a la población de que combustible hay en las terminales, en las 3 terminales principales que están en Tela, Puerto Cortés y San Lorenzo. Tenemos reporte de que hay existencia para 22 días, es ley tener combustible, están efectivamente, pero sí hace 24, 48 horas hemos tenido sí problemas en transportar ese combustible. No están llegando como quisiéramos a las estaciones de servicio y estamos muy preocupados. Bueno, nosotros estamos en este momento aprovechando los medios, exigiéndole al gobierno, exigiéndole que nos garantice el suministro de los combustibles a todas las estaciones, que se resguarde las estaciones, que se resguarde a las cisternas que son entre 150 y 200 diarias que se tienen que transportar precisamente para garantizar que este combustible llegue y que llegue a la población. Estimamos, o sea, tenemos un par de días todavía para solucionar este problema y esperemos que se resuelva lo antes. Nosotros necesitamos entre 150 y 180 cisternas al día, no solamente para las estaciones de servicio, para la industria en general, para la mecanización en la agricultura, para el transporte de los víveres de las zonas productivas a las zonas urbanas. El daño pues para el sector, que es el que yo represento, entre unos 8 a 10 millones de lempiras diarios. Bueno, eso es lo manifestado de parte de esta cadena de distribución y también comercialización de los derivados del petróleo. De mi parte es todo. Pasa contigo, Héctor. Muchas gracias, Ángel. En las últimas horas, el gobierno de la República de China, Taiwán, al igual que el gobierno de Guatemala, a través de Jimmy Morales, han reconocido el triunfo del presidente Juan Orlando Hernández. La pregunta de la teleopinión en pantalla. Vamos a una pausa, regresamos con los deportes. Llegó la Navidad Catracha, lo que usted estaba esperando. Venga y disfrute de todas las actividades que tenemos para usted y su familia. Entretenimiento, show de luces, música en vivo, presentaciones especiales, así como cine comunitario, cenas solidarias, posadas, coros navideños y mucho, mucho más. Navidad Catracha, la Navidad que une a la familia y revive nuestras tradiciones. Nuestro plan es que descubras que no existen los pequeños momentos. Tomar en cuenta cada detalle de tu vida. Que cuentas con una mano amiga. Porque hay equipos que se lo toman en serio. Nuestro plan es darte un buen servicio. Vive más.
programa apoyado por el Gobierno de la República de Honduras. Diálisis de Honduras, únicos con certificación internacional en Centroamérica de Acreditas Global. Siempre estamos cerca de ti cuando más necesitas. En Seguros Atlántida nos reinventamos y hacemos más por ti, innovando en la forma de brindarte seguridad y tranquilidad. Con nuestra nueva app gratuita de autoasistencia Atlántida, recibes el beneficio de la cobertura completa, rápida y eficiente de nuestro seguro automotriz, porque hemos evolucionado para ofrecerte soluciones inmediatas con la más avanzada tecnología y nuevos y eficientes servicios. Siempre cerca de ti cuando más lo necesitas, las 24 horas del día. Seguros Atlántida. Vivir Blue de American Express es ser original, como su diseño, como tú. Es flexibilidad. Tú decides en dónde ahorrar. Tus compras están protegidas. Puedes usarla alrededor del mundo. Es vivir como a ti te gusta. Hasta 10% de Blue Cash en tus 3 rubros favoritos y exclusivas promociones Gana Blue, en las que puedes ganar boletos a los mejores espectáculos y premios increíbles. Eso es Blue de American Express y Bacredomat. Solicítala hoy mismo en bacredomatic.com y vive Blue. Respetar el derecho del peatón es tarea de cada conductor. Ven, amigos, para compartir ¡El deseo de unir! ¡Felices fiestas! ¡Nadie rompió lo legal, primo! ¡Rompe, rompe, rompe, rompe ya! Esto es lo que ha posteado en su cuenta oficial de Twitter el presidente de Guatemala, Jimmy Morales. El gobierno de Guatemala, a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores, envía felicitaciones al presidente Juan Orlando Hernández por su triunfo ratificado por el Tribunal Supremo Electoral de Honduras para un nuevo periodo de gobierno. Expresamos nuestro interés de continuar profundizando las excelentes relaciones bilaterales con Honduras. Ha posteado en su cuenta de Twitter el presidente guatemalteco Jimmy Morales. Juan Carlos está listo con los deportes. Juan Carlos, buenas tardes. Buenas tardes, ya estamos listos para llevarle la información deportiva de este mediodía. Vamos a comenzar con la llave de la Conca Champions. Ayer ya se definió y Olimpia y Motagua ya tienen rivales. Ya, mira, aquí está, ahí está en el número 1, se encuentra Chivas frente al Cibao de República Dominicana, que es un equipo, ahí la Chivas le fue de maravilla, ¿verdad? Sí, porque República Dominicana, dígame... Entregan una cancha de béisbol, ¿verdad? Sí, sí. Puede ser. Bueno. Ya después Cielo Sándor frente al Sartecla, que es de El Salvador. Sí, Santa Tecla del Salvador, pero... Contra un equipo de la MLS. Cielo Sándor es un equipo durísimo, sí, ya nos ha tocado enfrentarlo. Sí, al Olimpia. Al Olimpia. Sí, de los mejores. De allí el Red Bull, New York Red Bull se enfrenta al Olimpia. Ahí está lo que nos interesaba a nosotros. ¿Qué le parece? Es un partidazo. ¿Es partidazo? Sí, claro. Y hay que... ¿Cómo están los Red Bull ahí en la MLS? ¿Están bien? Quedaron descalificados, ¿verdad? Pero siempre son los equipos de la MLS, son súper fuertes. Aquí lo importante es que Olimpia siempre nos ha representado muy bien en estos torneos. Es el número 1. Hay que ver si esta vez le ajusta, hay que ver si van a hacer algún par de contrataciones porque se ocupa. ¿Está escuchando, Nelson? Olimpia es el número 1. Sí, no, el que mejor nos ha representado en estos torneos internacionales. Y ojalá que lo siga haciendo, ¿va? Por el bien del fútbol hondureño. Exacto. Y la otra llave que nos interesa ver a la del Motagua. Que se enfrenta al Tijuana de México, que lo había dejado el Piojo Herrera con un equipazo.
siempre es un buen equipo, ¿verdad? Los equipos mexicanos... Pero yo creo que Motagua va a hacer un buen papel contra los Es más Cholos. accesible, creo usted, ¿verdad? Yo creo que Motagua va a hacer un buen papel. Porque si no hubiese tocado después de los otros grupos, Tigres se enfrenta al Herediano, que Tigres es el actual campeón, que es un equipazo, ¿verdad? Se enfrenta a un equipo de Costa Rica. No, los equipos costarricenses se la tienen ahí muy dura, ¿verdad? Y después el Toronto se enfrenta... ¿Por qué? Porque van a enfrentar al actual campeón de México. Que es el Tigres, ¿verdad? Equipazo. No, un equipazo, ahí lo dejó demostrado. Van a ver a Guiñac ahí en el... Sí.